Hola, buenas noches amigos. Estamos en el programa Las Aventuras de la Espada, en el tiempo de entrevista. Y hoy tenemos a un estupendo autor, un doctor en historia, y estoy mirando aquí su currículum, Daniel Aquillue, que es un zaragozano de pro, un doctor en historia con 31 años, lo cual no es asequible ni está a la altura de cualquiera. Y bueno, pues este hombre ha hecho un trabajo ímprobo sobre eh, los momentos más importantes de los sitios de Zaragoza. Bueno, yo creo que el libro, que es un libro muy, muy interesante, y es un libro complejo, pero extenso, pero profundo a la vez, fácil de leer, lo cual es muy importante, y en él cuenta los sitios de Zaragoza de 1808 a 1809. El libro se llama Guerra y Cuchillo y lo edita la Esfera de los Libros, lo cual ya es un marchamo de garantía, porque la Esfera de los Libros no edita un libro de cualquiera. Y bueno, ya está bien de que hable yo y ahora le toca hablar a nuestro autor, a Daniel. Buenas noches, Daniel, ¿qué tal se encuentra? Hola, buenas. Bien, gracias por la invitación a hablar Bueno, de los sitios. muy bien, pues vamos a hablar de los sitios. Daniel, ¿cómo es que se ha metido usted en este charco de los sitios de Zaragoza? Bueno, en la historia del libro en realidad comienza bastantes años atrás, cuando tenía 15 años, allá por 2005, y en el Monte de Torrero, en Zaragoza, vi unos que resultaron ser los Voluntarios de Aragón, la Asociación de Recreación Histórica de aquí de Zaragoza, que tenían montado un campamento de época, de 1808. Y a partir de descubrirlos a ellos, me empecé a interesar por el tema, conocí también la labor de la Asociación de los Sitios y justo también llegó al poco el bicentenario de la Guerra de Independencia, leí a Galdós, por supuesto, y quedé fascinado, ¿no? Y fue no solo mi entrada en la Guerra de Independencia como temática de interés, que no abandoné, sino en un interés por el siglo XIX español, que es a lo que dediqué además mi tesis doctoral. Y tras ella ya contactó conmigo Félix de la Esfera de los Libros para proponerme este libro y vamos, yo acepté encantadísimo porque dije, por fin tengo la oportunidad de escribir sobre este tema que siempre me ha interesado, siempre he estado leyendo, pero no me había lanzado, no había tenido la oportunidad tampoco de escribir un libro sobre el mismo. Y bueno, el resultado, Guerra y Cuchillo. Guerra y Cuchillo, que bueno, en este vídeo pondremos la portada tanto al principio como al final y de vez en cuando pondremos algo de material del que está relacionado con los sitios de Zaragoza. Y bueno, pues lo cierto es que es un libro importante, es un libro interesante, es un libro además que desde mi punto de vista refleja muy bien. Lo que pasa es que, claro, el tema es muy amplio porque sí, se puede hacer en 70 páginas, si tú quieres un libro tipo Osprey sobre este tema, pero si quieres ahondar en los asuntos que pasaron, en los protagonistas y en los hechos concretos, pues necesitan las casi 400 páginas que Daniel ha utilizado para él. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo has tardado Daniel, cuánto tiempo ha tardado en hacer la realización de este libro? Bueno, que lleve desde los 15 años leyendo sobre el tema ha facilitado bastante las cosas, pero con el libro como tal he estado algo más de un año intenso, quiero decir, mirando fuentes documentales, revisando bibliografía y escribiendo. Y ha dado la circunstancia de que ha sido el año 2020, que tan aciago, y que el estar tanto en casa me ha permitido, por otra parte, volcarme mañana, tarde y noche en el libro. Entonces, avancé mucho en esos meses de confinamiento y, y bueno, el resultado creo que ha sido al fin provechoso. Sí, la Estamos verdad viendo es aquí. que yo creo que el libro es un libro interesante. Eh, Mis oyentes, mis televidentes saben que yo suelo hojear los libros más que leerlos
porque claro, es inviable. Recibo 4 o 5 libros a la semana y hago varios programas, con lo cual voy muy justo. Sin embargo, el libro de Zaragoza me ha interesado, es un tema que me ha interesado. Además, me estaba hablando de Luis Sorando y su grupo de reconstrucción, que son los que le han metido un poco en esta complicada batalla de la escritura. Y hablando de escritura y hablando de lo que ha comentado antes, ¿qué tipo de fuentes ha utilizado? ¿Fuentes primarias? ¿Otros textos? ¿Más o menos por dónde se ha movido para llegar a Guerra y Cuchillo? Bueno, la primera fuente primaria para acercarse a los sitios de Zaragoza son las propias memorias de los combatientes o los relatos que se escriben inmediatamente después de la guerra de independencia, que muchos además fueron reeditados en los años del Bicentenario y están disponibles, ¿no? Tanto franceses como Jean Belmas, Rognat o Louis-François Lejeune, polacos, ¿no? Hubo muchos miles de polacos combatiendo en España y en concreto en los sitios de Zaragoza y están estudiados y editadas sus memorias y por supuesto fuentes españolas como Agustín Alcaide y Vieca o Faustino Casamayor. Son, digamos, las fuentes, las iniciales, pero solo con ellas no podía ofrecer nada nuevo al lector ni a la construcción de esa compleja realidad histórica de 1808 y 1809. Entonces me fui al Archivo Municipal de Zaragoza y hice un trabajo sistemático de volcado de fuentes que recopiló en su día el general Palafox, ¿no? Que recopiló de todo. Y hay miles y miles de documentos que en el libro están reflejados, unos cientos, aunque he consultado más, y algunos que me faltan todavía por consultar, porque digo, eso sería para casi una tesis doctoral. Y luego también documentos del Archivo Histórico Nacional y de la Biblioteca Nacional Francesa, que tienen bastante además digitalizado, con lo cual, a pesar de las circunstancias de 2020, he podido acceder a ellos e incluirlos en Guerra y Cuchillo. Y al cruzar todas estas fuentes, además de autoridades de distinto tipo, civiles y militares, enfrentadas entre ellas, aunque fueran españoles, fuentes francesas, la visión polaca, visiones de combatientes a ras de suelo, ¿no? que escriben en el momento o años después, pues toda esa información cruzada me ha permitido este relato que a pesar de que tiene toda esta información, he procurado que sea ágil, porque si se enmaraña con 1000 datos, la gente puede que no lo lea, y si la gente no lo lee, ¿qué sentido tiene que escriba sobre el tema? Uh-huh. De las tres fuentes que me cita, polacos, franceses, españoles, ¿cuál es quizá o cuál ha sido la más importante para usted en la realización de este trabajo? Pues la que me ha resultado más interesante han sido fuentes españolas, pero, como digo, de gente común, de gente hombres y mujeres que combatieron en 1808, vecinos de Zaragoza o soldados que llegaron de otros puntos de España a Zaragoza y que al acabar la guerra, en 1813-14 ya, empiezan a escribir pidiendo pensiones, condecoraciones, alguna distinción. Y claro, todo eso lleva un proceso, porque esta gente escribía a las autoridades de la época pidiendo esas compensaciones, ¿no? Y para ello tenían que aportar testigos de que habían estado en tal punto combatiendo y habían hecho tal hecho heroico, y luego esas autoridades a su vez pedían informes a oficiales militares que habían estado presentes. Con lo cual es una información bastante veraz y que cuenta historias, pequeñas historias, que habían pasado muchas desapercibidas en los grandes relatos, porque eran gente sin nombre, sin grandes cargos, eran labradores, artesanos, mujeres. Entonces esa información ha sido la más suculenta, y es desde, incluso hay procesos judiciales, ¿no? Desde un mozo que se alista en junio de 1808 y el 15 de junio sale a combatir con 2 piedras, literalmente,
a, a mujeres que están en el panteón de heroínas y te encuentras que además de combatir a los franceses falsificaban documentos de Palafox, ¿no? Para dar licencias a los soldados. Entonces, eso es para mí lo interesante de la historia. La gente común, que es la que dio la batalla en realidad, la que principalmente dio la batalla, fueran civiles o soldados en 1808. Daniel, me ha llamado poderosamente la atención porque hay muchos autores que entran de lleno en el meollo de la cuestión. No hacen esa previa presentación de cuál es la situación o qué es lo que va a pasar o por qué va a pasar. Entonces, entiendo que los dos primeros capítulos, prácticamente las 60 primeras páginas del libro, están dedicadas a una presentación de cuál es la situación en 1808 a partir del mes de marzo. Quizá la situación en Zaragoza está muy condicionada por la situación en el resto de España y en concreto en Madrid, que es donde empieza la revuelta con los franceses, o es algo totalmente independiente. Es decir, Zaragoza se lanza a luchar contra el invasor independientemente de lo que haya pasado en Madrid. Bueno, para empezar, esa es una de las intenciones que tenía con el libro, es contextualizar adecuadamente. Porque muchas veces, si presentamos directamente la batalla, no vamos a entender nada. No vamos a entender por qué esa gente combate, por qué combate de esa manera, o por qué toma determinadas decisiones, ¿no? Y quería dar una visión de los sitios de Zaragoza, pero en realidad también, en cierta medida, el libro puede servir para quienes introduzcan el tema como una narración de la primera fase de la guerra de independencia, ¿no? Y bueno, aquí en Zaragoza confluyen varios procesos, principalmente el levantamiento y con el motín popular del 24 de mayo de 1808 está relacionado directamente con las abdicaciones de Bayona. Las abdicaciones de Bayona el 6 de mayo, que son la chispa definitiva que produce el levantamiento juntista, la eclosión de juntas en distintas regiones y localidades de España peninsular, que son en las zonas no ocupadas por las tropas napoleónicas, ¿no? Claro, también en este levantamiento influye la conspiración aristocrática, en el caso de Zaragoza, que encabeza Palafox, que había llegado a un punto muerto, no había conseguido sus objetivos en los días previos, y toda la politización popular que viene prácticamente desde comienzos del siglo XIX con las distintas crisis en el campo y en la monarquía, y contra la oposición a Godoy, que esa oposición a Godoy se traslada a Napoleón. Y si a eso sumamos la represión napoleónica sobre el pueblo madrileño en el 2 y 3 de mayo, que es el fin del ciclo de motines populares antifranceses que se vienen dando desde finales de marzo, tenemos la combinación explosiva que da origen a la eclosión juntera y las declaraciones de guerra a Napoleón, que empiezan con Oviedo, Valencia, Cartagena, Zaragoza, a finales de mayo. Y entonces ya se declara la guerra abiertamente y se dan las primeras batallas inmediatamente en las primeras semanas de junio. Yo observo, y bueno, la mayoría del público quizá no lo conozca, que previamente al primer sitio de Zaragoza se producen una serie de, más que batallas, escaramuzas en los alrededores de la propia Zaragoza o en la zona del norte de Aragón, incluso de Navarra. ¿Qué relación tienen directa o indirectamente con la postura que se mantuvo en Zaragoza? Es decir, esa resistencia pase lo que pase, ¿no? Bueno, en primer lugar, esas tres batallas, la primera batalla de Tudela del 8 de junio, la de Mayén el 13 de junio y la de Alagón el 14 de junio, son batallas que siempre se han pasado por encima y no, hay tres batallas y luego el sitio de Zaragoza. Dice, no, a ver qué pasa en esas tres batallas, porque eso efectivamente condiciona mucho el primer sitio de Zaragoza e incluso el segundo. Primero sale el recién improvisado ejército de Aragón a combatir lejos de Zaragoza, hasta Tudela en Navarra, porque lo que no quieren es que la guerra llegue a las puertas de Zaragoza, ¿no? Y quieren frenar a los franceses en la línea del Ebro cuanto antes. El problema, es un ejército mal equipado, con cero instrucción,
y con muy poquito soldado profesional. Son campesinos que no han visto la guerra en su vida. Y cuando se presentan en campo abierto contra las tropas napoleónicas, pues al primer tiro salen corriendo, como es lógico por otra parte, porque muchas veces se olvida cuando hablamos del pasado histórico y de las batallas, que en la guerra muere gente, ¿no? Es algo muy obvio, pero nos dejamos llevar muchas veces por la épica y se nos olvida algo tan básico, ¿no? Entonces cuando estos campesinos ven por su flanco a cientos de jinetes polacos con la lanza cargando, se tiran al Ebro. Y no se les puede recriminar, ¿no?, esa actitud. Y Palafox, el capitán general de Aragón, el recién nombrado capitán general de Aragón, José de Palafox, lo que observa, él sale a la batalla en Aragón, antes de su hermano, muy olvidado por la historia, por cierto, Luis de Palafox, Márquez de Lazán. Bueno, José de Palafox lo que observa es que en campo abierto no tiene ninguna oportunidad. Y por eso, por ejemplo, en el segundo asedio se encierra en Zaragoza con todo el ejército. Y también esas 3 derrotas lo que le hacen ver a José de Palafox es que su llamado rimbombantemente ejército de Aragón son miles de campesinos inexpertos que no saben combatir en campo abierto. Y por eso abandona Zaragoza el 15 de junio. Él y todo el Estado Mayor, porque nadie concibe que quien ha sido derrotado sucesivamente en esas 3 batallas pueda resistir en una ciudad sin fortificaciones. La sorpresa viene cuando Zaragoza resiste, y es la sorpresa para el Estado Mayor francés y para el Estado Mayor español. Bueno, lo cierto es que pasan esas 3 batallas, esas 3 batallas se pierden, el ejército, entre comillas, ejército español entra en la ciudad derrotado y con la sensación de seguir siendo derrotado en breve, pero bueno, hay una figura importante que es Palafox y gente que estaba alrededor de él o que como él creía en la posible victoria, pues deciden resistir en la ciudad como sea, ¿no? ¿Qué gente además hay? ¿Qué personajes son importantes en ese convencer al pueblo y en dirigir al pueblo en cada uno de los lugares? Porque lo cierto es que aunque se sitia toda la ciudad, hay lugares donde se producen hechos más importantes y otros lugares donde apenas sí hay acción, ¿no? En realidad, el proceso es casi al revés, es de abajo arriba. A Palafox, en la batalla de Alagón, que es el 14 de junio y el primer sitio empieza el 15, casi es que le fuerzan a ir a ponerse al frente, el pueblo de Zaragoza. Entonces, es un poco a la inversa. Y, como digo, el 15 de junio Palafox no está en Zaragoza. Y el ejército profesional borbónico español, al comienzo de la guerra, está disperso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es un ejército profesional que se podía medir casi en pie de igualdad con otros ejércitos europeos, que se nos olvida que había un ejército regular, profesional y borbónico. El problema es que en 1808 está en Portugal, en Dinamarca y en las costas, pensando que van a invadir los británicos, no los franceses. Entonces en Zaragoza hay unos centenares de soldados profesionales que se escapan de Cataluña y de Madrid y vienen a Zaragoza. Y van llegando con cuentagotas. Entonces el 15 de junio no llegan a unos centenares, son apenas 1000 soldados profesionales. Y parte sí que se quedan en Zaragoza el 15 de junio, pero otra parte se los lleva a Palafox para continuar la guerra, porque él piensa que va a caer Zaragoza y continuar la guerra en el resto del territorio aragonés y español. Y los que quedan son militares como Antonio Sangenís, que acaba de coronel de ingenieros, son gente como Vicente Bustamante, que es el teniente de rey de la plaza, que es quien está mirando qué posibilidades de defensa tiene Zaragoza con el ayuntamiento el día 15 de junio y lo interrumpen los paisanos diciendo no pienses nada, que los franceses estaban aquí y vamos a resistir con lo que sea. Y aunque penséis que es suicida, vamos a resistir. O como Marco del Pont, que está con el batallón ligero de Tarragona, que está al norte del Ebro y llega de refuerzo a la zona atacada en el sur, en la batalla de las Heras, o alguien muy importante en los 2 asedios, que es un militar de origen vasco, que había estado en la defensa de Buenos Aires frente a los británicos en 1806 y 1807, que es Mariano Renovales. Entonces son una serie de mandos militares intermedios, junto a una serie
de párrocos que organizan el vecindario, como Santiago Sas, junto a líderes naturales, sobre todo labradores, medianos y altos propietarios o incluso comerciantes, los que articulan la defensa, sobre todo en el primer sitio, porque Palafox no volverá a Zaragoza hasta el 1 de julio, hasta 15 días dando una vuelta por todo el sur de Zaragoza, intentando reorganizar fuerzas, intentando presentar una batalla que también sale mal en Épila, cogiendo pólvora en Villafelice y artilleros, porque a los cañones en Zaragoza lo están sirviendo paisanos que incluso les revientan los cañones porque no saben manejarlos. Entonces, bueno, es una resistencia bastante caótica en el inicio y ya digo, con líderes naturales del paisanaje o bien en militares intermedios que sí se quedan en Zaragoza y articulan la defensa. La derrota francesa en agosto Sí. viene porque bueno, les pilla desprevenidos y la confluencia de ejércitos en distintos puntos. Bueno, tú sabes que Como le hicieron capitán con 11 años, ¿no? Era capitán de los granaderos del regimiento de Saboya porque su padre era coronel propietario del Saboya. Y entonces le hizo capitán de la compañía de granaderos siendo niño. Y él llegó a general gracias al desastre de Menorca. O sea, cuando se conquista la isla de Menorca no se conquista a sangre y fuego, que es lo que nos han querido hacer siempre ver con el 6 de enero. Eso es mentira. Eso es mentira. Allí lo que pasó es que consiguieron comprar al gobernador inglés. Le pagaron, el otro se rindió y entonces, bueno, oropeles para todo el mundo. ¡Hala! El que rindió el 6 de febrero, que no fue el 6 de enero, el 6 de enero se inicia el asalto al castillo. Y el 5 de febrero desaparece la caja de caudales con la que se pagaba la tropa y el día 6 se rinde el inglés, el general Murray. Le hacen un consejo de guerra, pero no pueden demostrar. Al que fusilan es a otro que estaba también en aquel ajo, pero le fusilan un poco antes. Murray salvó el pellejo, todavía no se sabe cómo, pero salvó el pellejo. Pero el otro no era general, el otro era un almirante. Sabes que estaba también en aquel ajo y a ese no le salvó nadie, ese cayó, pero vamos, total. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, estamos aquí con Daniel Aquillue, que es un zaragozano de pro, que ha escrito un interesante libro sobre lo que son los sitios de Zaragoza. Y estamos, bueno, ya hemos llegado al primer sitio, hemos estado hablando de prolegómenos y bueno, ¿cuándo se inicia el primer sitio? Entiendo que Palafox a lo mejor al iniciarse el primer sitio todavía no estaba presente, sino que llega en ese intervalo de tiempo y bueno, ¿qué es lo que se logró o cómo los hombres y las mujeres de Zaragoza lograron para los franceses? Bueno, el primer sitio se inicia tras la batalla de las Heras el 15 de junio, que es la victoria zaragozana, inesperada por todos. Hay 2 semanas en las que el ejército napoleónico pide refuerzos y artillería de asedio que no tenía, y viene con el general Verdier, sumando 15.000 soldados en torno a Zaragoza, y es una defensa realmente caótica, pero caótica a unos niveles que me sorprendió cuando leía las fuentes, porque había hasta desertores que luego capturaban en otro pueblo y los mandaban en carretas atados de vuelta a combatir a Zaragoza, ¿no? Que es algo bastante que me chocó bastante, porque hay una parte importante del paisanaje, del vecindario, que está dando la batalla incluso con lanzas, ¿no? En ese verano de 1808. Finalmente vuelve Palafox el 1 de julio, intenta organizar la defensa, hace un detallado plan de defensa, firmado el 16 de julio, un plan de defensa que se pone a prueba el 4 de agosto, cuando tras un intenso bombardeo de 4 días, que se dirige contra la población civil y contra edificios civiles, incluido el hospital de Nuestra Señora de Gracia, para sembrar el terror, ¿no? Ya no se dirige contra objetivos militares, sino con un factor psicológico claro. Asaltan las brechas de las tapias de Zaragoza los soldados napoleónicos. Palafox vuelve a salir de Zaragoza en búsqueda de refuerzos, pero no informa a los militares que se quedan al mando improvisadamente, que es el brigadier Antonio Torres, que muestra en una carta su gran sorpresa cuando va a buscar al capitán general a su palacio y no está ni él, ni sus hermanos, ni el Estado Mayor. Entonces tiene que tomar la defensa por el mando, por su cuenta, en una situación crítica con el enemigo dentro de la ciudad, combatiéndose ya calle por calle.
Y eso es una situación que no se contempla en los reglamentos militares de la época. Entonces es una situación muy novedosa, pero se estabiliza el frente en la calle del Coso, que están en el centro de la ciudad, ¿no? Y finalmente la resolución de este primer sitio viene de fuera. Para empezar, la batalla de Teodoro Redín en la batalla de Bailén, el 19 de julio, y las noticias que obligan al rey José a retirarse de Madrid apresuradamente. Pero no solo eso, siempre se habla, ¿no? Y Bailén es causa directa del levantamiento del sitio de Zaragoza. Pero no es exactamente así. Influye, obviamente, y es importante, pero hay que tener en cuenta cómo se mueven los ejércitos españoles y los ejércitos levantados por las juntas en ese verano. De hecho, el ejército de Andalucía, cuyo jefe supremo es el general Francisco Javier Castaños, tras Bailén, tiene dos actuaciones. Una es custodiar a los 20.000 soldados franceses de Dupont, que son 20.000 soldados que hacen con ellos, ¿no? Y por otro lado, se va a celebrar la victoria a Sevilla, cuestión que será muy criticada por los hermanos Palafox, diciendo que mientras en Zaragoza estaban combatiendo, el general Castaños estaba de fiesta en Sevilla y le echarán una campaña de propaganda brutal contra él por ese asunto y otros. Pero hay otros ejércitos españoles. El ejército que ha levantado la Junta de Valencia ha vencido a finales de junio al ejército napoleónico de Montseny, que se bate en retirada hacia Madrid, y junto al ejército de Murcia, son el ejército de Valencia y el ejército de Murcia, de Murcia y Valencia, con Saint-Marc, O'Neill y el conde de Montijo, quienes suben hacia Zaragoza y acuden en su socorro, uniéndose a las tropas aragonesas del barón de Barsás en Calatayud, y hacen presión desde el sur, que casi copan al ejército napoleónico que sitia Zaragoza. Pero es que desde Huesca, al norte de Aragón, el coronel Felipe Perena también organiza paisanos que bajan desde el norte hacia el sur, y desde Baleares el general Vives desembarca en Cataluña y avanza desde Cataluña también hacia Zaragoza. Entonces hay varios ejércitos que están a punto de rodear por completo a los sitiadores, a las tropas napoleónicas, que finalmente se tendrán que retirar. Y a eso las propias fuerzas que reúnen los hermanos Palafox en Pina de Ebro entre el 5 y el 9 de agosto y entran en Zaragoza por el norte. Con lo cual hay una pinza que obliga a los generales franceses a retirarse si no querían ser rodeados y capitular como Dupont en Bailén. Bueno, indiscutiblemente Bailén y la victoria de Teodoro Reding en esa batalla de Bailén, en la cual precisamente Dupont resulta gravemente herido y hace que el famoso cuadro de Casado de la Lisal sea una doble mentira, porque ni Castaños estaba allí ni Dupont podía estar de pie porque tenía fracturada la cadera por un disparo. Pues indiscutiblemente tenemos muy claro. ¿Te importa que paremos un momento? Un segundo, ¿eh? Sí, dígame. Hola, muy buenas. Soy David, le llamo de Alquiler Seguro. Sí, dime. Le llamaba para confirmar la cita de entrega de llaves que teníamos prevista en nuestras... la cita de revisión del inmueble que teníamos prevista, pues bueno, para el día 1, para saber cuándo mejora usted, si por las mañanas o por las tardes, para hacer la revisión junto con el compañero del inmueble. Pues a mí me viene mejor por la mañana, si puede ser. Por la mañana, de acuerdo. Si puede ser, ¿eh? El martes 1 de junio a las 10 de la mañana, ¿le viene bien? Me viene perfectamente, muchas gracias. Excelente, muy bien, pues lo fijamos así y le enviamos ahora un mail de confirmación de la cita para que le sirva a modo de recordatorio, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo, muchas gracias. A usted siempre por atenderme, que pase feliz día. Vale, lo mismo, adiós. Adiós. Perdona, pero es que era un asunto muy importante porque es que tengo un inmueble en alquiler y lo dejan. Y era importante. Perdona. Bueno, estábamos comentando que hay una serie de motivos por los cuales los franceses se ven obligados a retirarse, básicamente por ese ingente número de diversos ejércitos de Murcia, Valencia, Baleares, etcétera, que se mueven y provocan el que prácticamente sean copados en sus posiciones frente a Zaragoza, pero que uno de los detonantes más importantes es la victoria de Teodoro Reding en lo que es la batalla de Bailén. Esa batalla, la batalla de las dos mentiras en el cuadro de Casado de la Bisal. Uno, la presencia de General Castaños,
el general Castaños no estuvo en la batalla de Bailén, sino que era el jefe militar de Andalucía. Pero en esa época, pues estar a 40 kilómetros de la batalla, como sucedió con Castaños, es como estar en la luna ahora, o sea, o quizá peor todavía, ¿no? Y bueno, pues comentábamos también el hecho de que Dupont estaba herido en una camilla porque tenía rota la cadera. Esto, desde mi punto de vista, influenció enormemente la batalla de Bailén, en que primero que se levantasen esos ejércitos, supongo, y después en que los franceses se retirasen. Pero también provocó lo que sería el segundo sitio, porque la idea de Napoleón era hacer que Francia, la frontera francesa, bajase hasta el Ebro. De hecho, no era una idea, es algo que se plasmó en papel y, y bueno, pues que su hermano, el rey José, el que él nombró como rey de España, pues tuviese un país un poco más pequeñito, ¿no? Por lo menos la península era de lo que es exactamente el Ebro para abajo, y del Ebro hasta los Pirineos se convertían en provincias francesas. Esto, en un principio, claro, al retirarse los franceses por efecto de la batalla de Bailén, desaparece, pero ya tomaba Napoleón el mando de las operaciones, y nuevamente otra batalla que se produce, en este caso en Somosierra, al norte de Madrid, en la que los lanceros polacos, protagonistas del primer asedio, el primer asedio de Zaragoza, pues los lanceros polacos le ganan la batalla a Napoleón, y los españoles, al perder la batalla de Somosierra, provocan el segundo sitio, ¿no? El segundo sitio viene después de la entrada de Napoleón al frente de la Gran Armée, el 6 de noviembre, que pretende resolucionar el problema de la guerra de España, que luego dirás la maldita guerra de España, rápidamente, derrotando a los ejércitos españoles y al ejército del británico Moore, que ha desembarcado en Portugal, ¿no? Y él lo plantea pues en una típica campaña napoleónica de batallas campales decisivas, rápidas y envolventes, con él al mando y sus mariscales de su confianza, porque viene el mariscal Ney o el mariscal Jean Lannes, que era el ojito derecho de Napoleón, ¿no? Y él se dirige directamente a Madrid con intención de conquistar la capital del reino, que piensa que eso pondría fin a la guerra, y dirigirse después a Portsmouth. Y deja los combates de sus flancos a sus principales mariscales, y de ahí vendrá el segundo sitio de Zaragoza. Principalmente de la batalla de Tudela, la segunda batalla de Tudela del 23 de noviembre de 1808, que mientras los hermanos Palafox, Francisco y José, que era el capitán general de Aragón, y el general Castaños con sus edecanes, se están peleando entre ellos por ver quién da las órdenes y qué plan estratégico se sigue, dejando un gran hueco entre sus dos ejércitos, el ejército del centro, antiguo ejército de Andalucía, y el ejército de reserva, antiguo ejército de Aragón, entre discusiones por el mando entre uno y otro, que luego da origen a muchas disputas de papel que casi le cuestan la vida luego, por cierto, al general Castaños, que casi es linchado en Ciudad Real, poco después. Entre esas disputas llega el ejército del mariscal Lannes y desbarata por completo a los ejércitos españoles en Tudela. De esa dispersión vendrá el segundo sitio de Zaragoza, que se produce apenas un mes después, y para el que Napoleón manda ya no a unos pocos miles de soldados al mando de generales, sino a dos cuerpos de ejército enteros, casi 50.000 hombres, con 132 piezas de artillería y dos mariscales, Moncey y Mortier. Ya no es lo mismo que en el verano. Aquí ya las cosas se ponen muchísimo más serias. A un nivel, el salto cuantitativo y cualitativo es brutal. Y también lo será en la propia guerra. Y además aquí hay dos visiones estratégicas distintas de si hay que fortificarse en Zaragoza o hay que defender Madrid, ¿no? En Madrid se crea, como bien sabéis, un nuevo ejército para defender Somosierra, precisamente, con el general Benito San Juan, que poco después, tras la derrota, será linchado por sus propios soldados, acusado de ineptitud. En Madrid, el pueblo intentará resistir, montando barricadas, pero las autoridades optan por la capitulación el 4 de diciembre,
ante Napoleón, que además está el cuadro de Gros, y Zaragoza, una vez cae Madrid, se mantiene en sus 13 de resistencia a ultranza, concentrando ya no solo a su vecindario, esas 50.000 almas, sino a todo el ejército de Aragón o de reserva, que son 30.000 soldados, más todo el ejército del centro, todas las divisiones del centro, que desertan de Castaños para unirse a la defensa de Zaragoza. Porque en ese momento la fama de Castaños está literalmente por los suelos. Y a eso hay que sumar los miles de refugiados de todas las poblaciones de la ribera del Ebro, desde Navarra a Aragón, que vienen a Zaragoza buscando refugio de la guerra y por desgracia muchos encuentran la sepultura en vez de la protección. Bueno, este segundo sitio tenemos claro cuándo empieza porque nos lo acabas de decir, pero evoluciona de una manera completamente diferente a la anterior. En este Palafox sí está dentro de Zaragoza, creo, y bueno, pues también la defensa es a muerte, ¿no? O sea, se defiende casa por casa, calle por calle, iglesia por iglesia, porque curiosamente las iglesias se convierten en centros de desesperación ya final. ¿Y qué nos puedes contar? Hacer un resumen muy, muy rápido de ese tiempo, cuánto tiempo es y en qué situación, sobre todo en qué situación cuando ya termina el sitio y los franceses ganan la posición, en qué situación se encuentra Zaragoza y en qué situación se encuentra la población civil. Bueno, el sitio comienza el 21 de diciembre, pleno invierno, y comienza con dos batallas. Una en el sur de Zaragoza, la batalla del Canal y Torrero, y otra al norte, que es la batalla del Arrabal. La del sur la pierden las tropas españolas y la del norte la ganan las tropas españolas. Y en ese momento varios oficiales, como el jefe de la artillería, Luis Villava, piden a Palafox que saque tropas de Zaragoza para poder hostigar desde fuera a las tropas napoleónicas, para acabar con la división del general Gassan al norte del Ebro y para evitar tener tantas miles de bocas que alimentar en pleno invierno en una ciudad sitiada. Palafox se empecina en que no, y el día 22 de diciembre le llega una oferta de capitulación, ¿no? de los mariscales Moncey y Mortier. En ese momento, Palafox dice la famosa frase de "yo no sé rendirme, después de muerto hablaremos de ello". Y yo creo que ni él ni nadie era consciente de que esas palabras, que sonaban más a proclama y a bravata y a propaganda de guerra, que en algo que realmente pensaran que fuera a suceder, se cumplieron al pie de la letra. Bueno, casi al pie de la letra, porque Palafox no muere, pero casi, ¿no? De tifus. Porque el segundo asedio, que en ningún momento, hasta ya entrado febrero de 1809, en 2 meses que duró, estaba claro quién lo podía vencer, porque juegan muchos factores y nada estaba escrito, se convierte en algo realmente infernal, dantesco y dramático, inicialmente para las dos partes, porque las tropas napoleónicas realmente estaban aterradas con lo que viven en Zaragoza y estaban con fallos logísticos importantes, pasando hambre y frío. Y en el interior de la ciudad, al concentrarse tanta masa humana, casi 100.000 personas, se desata una epidemia de tifus que ciega la vida de centenares de personas al día. Y eso es un factor determinante. Y a partir del 27 de enero, cuando caen las tapias, las nuevas fortificaciones de tierra que se habían hecho en el periodo entre sitios, bajo mando del coronel de ingenieros Antonio Sangenís, se da el característico combate casa por casa, ¿no? Habitación por habitación. Cada iglesia es una ciudadela que deben minar y volar por los aires las tropas napoleónicas. Es una guerra que no se había visto nunca nada parecido y que sorprende a todos los combatientes. Y en febrero de 1809 ya se llega a un nivel de desesperación y radicalización en una parte de la población bastante importante. Hay otra parte, varios comerciantes que a comienzos de febrero dicen ya se ha hecho todo lo posible, capitulemos. También hay algún militar que no entiende cómo una vez caen los muros y se da la guerra dentro de la ciudad no se capitula, porque ya se ha salvado el honor, porque según los reglamentos de la época, cuando hay abierta brecha en los muros,
ya se puede capitular con honores una plaza, pero es que Zaragoza ni era plaza fuerte, ni tenía murallas dignas de tal nombre, y se estaba combatiendo calle por calle dentro de la ciudad. Entonces, para mucha gente, para una parte de la gente eso es ya suficiente. Para otra parte de la gente, esa espiral de violencia le lleva a una radicalización extrema y de resistencia numantina hasta el final. Y estas dos vertientes que se dan conviven en febrero de 1809 hasta que el 20 de febrero ya la situación es insostenible. Palafox está enfermo de tifus, varios de los mandos militares más aptos, como el barón de Barsás, Antonio Sangenís, Simonó, han muerto o están enfermos y morirán poco después como Ney o Saint-Marc. Entonces ya se da la disyuntiva de que no hay brazos para sostener la defensa realmente. Apenas quedan 3.000 combatientes. Y se opta por capitular, porque además el mariscal Lannes ya había organizado varias minas que atravesaban el coso y podían hacer volar lo que restaba de ciudad, que ya un 30% había quedado prácticamente destruida o seriamente dañada por bombardeos y efectos de las minas. Entonces la Junta de Zaragoza decide capitular con unas condiciones que alguna no sea respetada y finalmente el 21 de febrero de 1809 12.000 combatientes salen en una situación bastante lamentable por la puerta del Portillo, entregando las armas y muchos acabarán presos en Francia durante los 6 años de la guerra. Uh-huh. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Daniel. Siento muchísimo que no podamos seguir hablando, pero el tiempo es finito en los medios de comunicación. Una última disquisición. Mitos, heroínas, héroes. Cuando pasa el tiempo se cuentan cosas que unas veces son verdad, otras veces son exageraciones, otras se olvidan. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, la guerra de independencia es el mito fundacional de la nación española, ¿no? Como tal. Entonces, desde el mismo momento se prestó a mitificación. Y es lógico, además, en los procesos históricos del siglo XIX y siglo XX. Y yo, fíjate, me resisto mucho a hablar de héroes y heroínas. Y de hecho en el libro lo utilizo muy poco. Porque cuando le ponemos el apelativo de héroe a alguien, ya tiene que ser alguien perfecto, ¿no? Y lo que te encuentras cuando bajas al barro de la historia son personas normales y corrientes, incluso el propio Palafox, que se ve realmente sobrepasado por los acontecimientos, ¿no? Y si hablamos de héroes y heroínas, luego siempre, si esos héroes y heroínas que tenemos idealizados en un momento determinado tienen miedo en una guerra, como es lógico, o toman una actitud equivocada militarmente, como le pasa a Palafox, o salen corriendo, como son... ¿En qué nos quedan esos héroes? No los entendemos. Entonces yo prefiero hablar de personas en sus contextos, porque esos héroes y heroínas de Zaragoza, que defienden Zaragoza en el primer y en el segundo asedio, han salido corriendo en las batallas previas, o en algún momento de esta vorágine de acontecimientos, intentan soltar las armas. Entonces, ¿qué son? ¿Héroes a tiempo parcial y traidores o cobardes a tiempo parcial? No. Son etiquetas que a veces nos ocultan a esas personas en su momento histórico, que son mucho más interesantes y fascinantes con sus luces y sombras y sus actitudes humanas, al fin y al cabo, en esa guerra que nadie vio venir. Y nadie pensó que sería ni de 6 años, ni con esos desastres que dejó reflejados Goya. Bueno, pues ya sí que se nos ha acabado el tiempo, Daniel. Bueno, es un libro muy interesante el tuyo. Yo personalmente lo recomiendo a nuestros oyentes o televidentes. Y bueno, ¿va a haber más libros? ¿Estás trabajando en otros trabajos interesantes en este momento? Bueno, ideas no me faltan y ganas de investigar el siglo XIX español, y el siglo XVIII, que también me interesa mucho. Son mis dos ámbitos. Ganas no me faltan, e ideas tampoco. Y también tengo algunas cositas a medias, pero dadas las circunstancias, lo primero es asentarme un poco laboralmente y una vez tenga un asentamiento laboral, dedicarme a investigar más a fondo y escribir y poder ofrecer de una forma
más o menos ligera al gran público partes de nuestra historia. Muy bien, pues nada, lo único es desearle mucha suerte a Daniel y bueno, pues que se venda muy bien el libro y haya pronto una segunda edición, que eso es muy importante. Y nada más, muchas gracias por acudir a nuestra llamada y participar en el programa y bueno, pues te emplazamos para un futuro cuando tengamos otra cosa de la que hablar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Nada, adiós.